Ya, bueno chicos, vamos a empezar el capítulo del cuello. Ya, el cuello es bien sencillo el capítulo en realidad. ¿De acuerdo? Lo que es el día de hoy, mañana vamos a hacer cuello, y ahí sí lo que es cabeza. Cabeza es un poquito más difícil. Ya, el capítulo de toda la anatomía más fácil para mí creo que es hacer cuello. ¿No? Vamos a dar sobre algunas generalidades, vamos a ver triángulos del cuello, vamos a dar los músculos suprayoideos e infrayoideos y un poquito de lo que es nuca. Ya, un poco de lo que es nuca. Y algunas cosas, tips esenciales para lo que es la disección de lo que es el cuello. ¿De acuerdo? Ya, todo el mundo me conoce, mi nombre es Alexander Salinas y vamos a empezar. ¿De acuerdo? Ya está. Ya, vamos a empezar con lo que es el esqueleto del cuello. El esqueleto del cuello, bueno, vamos a ver que correspondería a lo que es la columna cervical, lo que es la mandíbula, Vamos a ver lo que es el hueso ioides. El hueso ioides es el único hueso móvil que tenemos acá, ¿ya? Y aparte que no está articulado con ningún otro hueso, ¿de acuerdo? ¿Ya? También está conectado con el manubrio esternal, también tenemos lo que es la clavícula y lo que tenemos la primera costilla que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Entonces, para empezar, antes de lo que es el cuello, tenemos que saber muy bien lo que es la vértebras cervicales, ¿de acuerdo? Las vértebras cervicales, lo importante son sus características generales. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos un cuerpo pequeño, ¿de acuerdo? Un cuerpo pequeño. ¿Ya? El agujero de conjunción se da entre los dos pedículos juntos, o sea, es decir, entre estos que están aquí, ¿de acuerdo? ¿Ya? El de arriba y el de abajo forman un agujero de conjunción, ¿de acuerdo? Ya está. La apófisis transversa se da por la unión de las dos raíces. ¿Qué es la raíz? Es esta que está aquí y esta que está aquí. Y eso son apófisis transversas. ¿Ya? Pero lo más característico que vas a ver en las vértebras cervicales es que su apófisis espinosa, ¿ya? Son bituberosas o bifurcadas, que dicen ahí en la diapositiva. ¿De acuerdo? ¿Ya? Acá tenemos una y acá tenemos dos. Esas son las características generales de toda vértebra cervical, pero como siempre hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones de esa? La primera vértebra cervical, por ejemplo. En la primera vértebra cervical tenemos que encontrar en la cara, esta es la parte anterior, ¿ya? Y esta es la parte, superior, ¿ya? ¿De acuerdo? Esta es la parte superior, ¿ya? Esta es la parte superior y esta es la vista inferior, ¿no? La vista inferior. ¿De acuerdo? ¿Qué vemos en la parte superior? ¿Qué vemos en la parte superior? Vemos acá un surco. Este surco es para las arterias vertebrales. ¿De acuerdo? Este surco es para las arterias vertebrales. ¿Ya? Ya saben que las uniones de las dos arterias vertebrales que formarían el tronco basilar. ¿La arteria vertebral de dónde viene? Ya saben, de la arteria subclavia. ¿De acuerdo? Entonces la arteria subclavia vendría así. La primera rama de la arteria subclavia es la arteria vertebral, importantísimo, ¿de acuerdo? Ya. Y esta sube a nivel de C6, sube por todas las vértebras cervicales hasta C1. En el C1 se hace posterior, ¿ya? Y se deposita, se ubica en el surco para la arteria vertebral, ¿de acuerdo? Que estamos viendo ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más pasa en la primera vértebra cervical? Bueno, carece de cuerpo vertebral. Eso sí tienen que aprenderse, ¿no? Eso es bien fácil, es sencillo de aprenderse, ¿ya? Y no tiene apófisis espinosa. Uno dice que tiene este cachito que está aquí, ¿ya? ¿De acuerdo? Este cachito que está aquí, ¿ya? Y ya no tiene apófisis espinosa, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más estamos viendo aquí? ¿Ya? Acá está, ¿no? Este que está aquí. A ver, vamos a ver. No soy bueno utilizando esto. Ya, este que está aquí. ¿Ya? ¿Qué es importante esa carilla? Se articula con el acras también, ¿no? Ya está. El acras con la apófisis odontoides. ¿De acuerdo? Eso ponemos. Ah, ya está. Ya. Perdón. Ya está. Eso es, ¿no? Ahí estamos viendo cuál es. ¿Qué estamos viendo? La arteria vertebral, como de de C6, ¿ya? Esta que está aquí es a nivel de C6, ¿ya? Y ves cómo está subiendo por los agujeros transversos,
de las arterias cervicales y se deposita ¿en dónde? A nivel de C1, ¿de acuerdo? C1, ahí está la arteria vertebral, ¿de acuerdo? Ya está, y de ahí se hace posterior, ¿de acuerdo? Ahí está. Ya, a ver, ¿qué he puesto acá? Ah, ya está. La articulación aclanto-occipital. Bueno, el aclas, sabes que se articula con los cóndilos del occipital. ¿Ya? Es una articulación de tipo charnela, ¿no? Es de tipo sinovial y subtipo condilia. Lo importante es que acá el charnela es bien importante en la clínica, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Acuérdense muy bien de esto, ¿ya? La articulación aclanto-occipital, ¿ya? Es de tipo, o también llamado charnela. ¿De acuerdo? Muy bien distinguido en los libros de radiología. ¿De acuerdo? ¿Qué más encontraríamos acá? Mira, esto es... que sí, ya está. Ya bueno, vamos a encontrar este ligamento que está aquí. Este ligamento que está aquí es el ligamento cruciforme. ¿De acuerdo? El ligamento cruciforme que se inserta en lo que es el atlas, ¿ya? El axis, y también tenemos lo que son el cóndilo. Acá tenemos el ligamento cruciforme. El ligamento cruciforme se divide en dos: el ligamento longitudinal superior, el ligamento inguinal inferior y los ligamentos transversos. Acá tenemos también algunos que están aquí hacia los costados, que se llama este de aquí y este de aquí, que son los ligamentos alares. ¿De acuerdo? Eso es bien importante que te acuerdes. ¿De acuerdo? Ahí está. Que todos se forman esos, son los ligamentos aclantoaxial, que forman parte del ligamento aclantoaxial. ¿De acuerdo? ¿Qué vemos en la segunda vértebra cervical? Que también no son típicas, ¿no? No son típicas. Entonces tenemos la apófisis odontoides. La única vértebra que tiene apófisis odontoides es la segunda vértebra cervical, llamada también el axis. ¿De acuerdo? Tiene la apófisis odontoides que tiene su carilla en la parte posterior. ¿De acuerdo? Ya está. Acá está, perdón, en la parte anterior. Y también tenemos la articulación aclantoaxoidea, ¿no? Que es el de tipo pivote, ¿no? Conocida como el tipo pivote. ¿Ya? ¿Qué permite? Permite la rotación de la cabeza, de todo lo que es la cabeza, gracias a la articulación aclantoaxoidea. La articulación aclantoaxoidea. Y eso determina muchas fracturas en el axis, pues, ¿no? Ya tenemos tres tipos de fractura, que son el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia? El mayor tipo de fractura es el tipo 2. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el tipo 1, que solamente ¿qué es esto? ¿Qué es esto aquí? La apófisis odontoides, ¿no? A veces se fractura esto, sería de tipo 1. A veces se fractura la base de la apófisis odontoides, que es de tipo 2. ¿Ya? O a veces se fractura todo el cuerpo de lo que es de lo que es la vértebra, que sería de tipo 3. Lo más probable que sería por hiperflexión. Acuérdense que la hiperflexión ocurre en los accidentes de automovilísticos, ¿no? ¿De acuerdo? Eso se ocurre el tipo 2, la fractura de la base, que es lo que se produce mucho. ¿De acuerdo? Entonces, viendo eso, vamos a ver las proyecciones. Pues, ¿cuáles son las proyecciones? Tenemos el foramen magno, ya a nivel arriba de C1. Ya tenemos que tener en cuenta que el hueso ioides, que hace una proyección a nivel de C3. Ya, ese es el cartílago tiroides. Acuérdate, cartílago tiroides, que tiene superiormente tiene una proyección a nivel de C4. Tienes que acordarte de esto, C4, por lo menos ese. Después tenemos el cartílago cricoides, que la parte inferior tiene C6. ¿De acuerdo? C6. Y en cuello vamos a utilizar esta proyección también mucho de acá, C6. Porque al principio de la clase, ¿qué te dije? Que la arteria vertebral se mete por los agujeros a nivel de C6. Y vas a ver que la proyección de C6 tiene demasiados reparos anatómicos que vamos a hablar a continuación. ¿Ves? Las relaciones de C6 son un montón. Mira, por ejemplo, a ver, le termina la faringe y se convierte en esófago. Muy bien. Termina la faringe, que está aquí, y comienza lo que es la tráquea. Borde inferior del cartílago, ¿qué es este cartílago? Cricoides, ¿de acuerdo? Cricoides.
¿ya? La arteria vertebral ingresa a los agujeros transversos a nivel, que hemos hablado hace un ratito, a nivel de, acá está, este es, ¿ya? A nivel de C6, ¿de acuerdo? También tenemos la arteria tiroidea inferior, se hace transversa. La arteria tiroidea inferior, que está representada por esta que está aquí, ¿ya? La arteria tiroidea inferior, que está representada por esta de aquí, sube y se sube verticalmente y después se hace horizontal, ¿ya? ¿A qué nivel? A nivel de C6, ¿de acuerdo? También tenemos el nervio laringeo recurrente. El nervio laringeo recurrente, que está dividido por este nervio que está aquí, ¿ya? También ingresa a lo que es la laringe a nivel de ¿qué? De C6, ¿de acuerdo? El ganglio cervical medio. Recuerda que el ganglio cervical medio, yo me estoy hablando del ganglio cervical medio de la cadena simpática, ¿de acuerdo? De la cadena simpática. Todo el cuerpo está relacionado con una cadena simpática, tanto cervical, torácica, lumbar, sacra. Todo el cuerpo, todo lo que es el cuerpo, ¿de acuerdo? En la parte cervical, en la porción cervical de la cadena simpática hay 3 ganglios: superior o fusiforme, medio e inferior. El inferior también se llama estrellado. El medio, ¿ya? La cadena simpática media está a nivel de C6, ¿de acuerdo? Ya está. Aparte de la cadena simpática, también hay unos filetes nerviosos que también abrazan a la arteria, a esa arteria que está aquí, y se llama la asa de Drobnik, ¿de acuerdo? Que abraza a la tiroidea inferior, ¿de acuerdo? Eso es. ¿Ya? Son muchos, sí, pero vamos a hablar de cada uno de ellos en estos instantes. También tenemos el hueso hioides. El hueso hioides, como te he dicho, es un hueso impar, mediano y simétrico, ¿ya? Es muy móvil y acuérdate que es impar, ¿ya? Y no posee articulaciones con otros huesos. Eso es lo más importante de lo que es el hueso hioides, ¿ya? Está unido a la laringe por ligamentos y músculos, ¿ya? Y gracias a los músculos está formando la división de los músculos del cuello, que son los suprayoideos y los infrayoideos, ¿de acuerdo? Ya está. ¿Ya? A ver. Ya está. Entonces vamos a hablar, teniendo eso como introducción, vamos a hablar de lo que es el cuello. ¿Cuáles son los límites? Superiormente tenemos el borde inferior de la mandíbula, el gonium, que según lo han hablado los chicos, tenemos el gonium, tenemos la apófisis mastoides, ¿ya? Y tenemos la línea curva occipital superior, ¿de acuerdo? Posteriormente tenemos el borde anterior del músculo trapecio, tenemos el inferior, que sería el manubrio esternal, ¿ya? Tenemos el manubrio esternal, la articulación externo-clavicular y el borde superior de la clavícula, ¿ya? Y la línea anterior sería, el límite anterior sería la línea media. ¿De qué me sirve esto? Sirve bastante importante porque estos límites se están dividiendo en dos, estas regiones. ¿Por qué se divide en dos? ¿Por qué reparo anatómico? Por el ECOM. Acá estaría el ECOM, ¿de acuerdo? Y formaría dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior, ¿ya? O antero-posterior le dicen algunos, ¿de acuerdo? Según la bibliografía, ¿de acuerdo? Ahí está la anatomía de superficie, ahí me tomo foto, ¿ya? Ahí tenemos el primer plano. El primer plano, la disección que vas a encontrar en el cuello, es bien sencillo, es la piel, ¿de acuerdo? Yo saco lo que es la piel y en segundo plano encuentro el platisma mioides o el músculo cutáneo del cuello, ¿de acuerdo? ¿Ya? La mayoría de ustedes le llaman platisma, pero creo que hay algunas universidades que le llaman músculo cutáneo del cuello, ¿no? Como esto está en el Espinosa Grande, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora sí. Entonces, como ven aquí, todo esto, lo que es estas fibras que están aquí, son el platisma. Recuerda que el platisma está muy pegado a lo que es la piel, entonces no se podría, a veces es difícil de disecar ambos planos, ¿de acuerdo? Recuerda que el músculo cutáneo del cuello, platisma, viene de los músculos ¿de quién? De la cara. ¿Cuáles son estos músculos? Son los músculos de la mímica, ¿de acuerdo? Entonces es bien difícil, ¿cuál es su origen? Y encima es bien difícil saber cuál es su inserción, ¿de acuerdo? Entonces, y el músculo de platisma, aparte de que es un músculo de cuello, también está en el grupo de los músculos de la mímica, ¿de acuerdo? Hay cosas bien importantes que debes acordarte de los músculos de la mímica, que todos están inervados por el facial, por el 7,
Todos los músculos de la mímica son inervados por el facial. Aparte del facial, tienes que acordarte que ustedes ya lo han comentado, que el facial está inervado, está inervando a todos los músculos de la mímica y salen por un agujero. ¿Cómo se llama? El estilo mastoideo. ¿Ya? El facial sale por el agujero estilomastoideo y se divide en 5 ramas. ¿Ya? Para que sepan. ¿Ya? El facial está saliendo por el agujero estilomastoideo y se divide en 5 ramas. ¿Cuáles son las 5 ramas? Temporal, cigomática, bucal, mandibular y cervical. ¿De acuerdo? La porción cervical, ¿ya? La rama cervical, ¿ya? Está inervando. A ver, acá está. La rama cervical está inervando al músculo cutáneo del cuello, ¿de acuerdo? O al platismo, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es su acción del platismo? Simplemente atrae hacia abajo la piel del mentón y del labio inferior. Si tú te das cuenta, si atrae hacia abajo la piel del mentón y el labio inferior, ¿qué está haciendo? A ver, ¿qué está haciendo? Está haciendo una mueca. ¿Qué mueca estarías haciendo? Te estás poniendo triste, pues, ¿no? Ahí está. Algunos libros también le llaman que el platismo es el principal músculo de la tristeza. ¿De acuerdo? Eso también es muy importante, ¿ves? ¿Ya? Cuando tu enamorado te deja, ya sabes, ya. No estás triste, es el platismo. ¿De acuerdo? Y ahí está, miren la disección una disección que he hecho. Entonces, ahí está el platismo. ¿Ves? Como te das cuenta, mira, por ejemplo, de este cadáver era muy grueso porque tenía un montón de grasa, ¿no? Y eso hacía mucho más sencillo. Pero esas personas que son demasiado delgadas, es bien difícil de disecar. ¿De acuerdo? Acá tenemos lo que es el platismo. Y mira, y todavía yo creo que he disecado mal acá, porque ya está ahí agarrando parte de lo que es el grasa del pectoral mayor. ¿De acuerdo? Ya está, porque la clavícula está acá, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Ya me pasé todavía. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos a seguir. Entonces, eso me da ganas, saco lo que es el platismo y encuentro todos los planos del cuello. ¿De acuerdo? Tenemos así, que todos los músculos en el cuello está dividido por compartimentos. Con los compartimentos me acabo de decir que encuentro lo que son las fascias. Tengo la fascia cervical superficial, tengo la fascia cervical media y la fascia cervical profunda. ¿De acuerdo? A ver, ahí está. Ahí está, fascia cervical superficial, fascia cervical media y fascia cervical profunda. Ahora, ahí voy a aprovechar, porque la fascia cervical superficial están todos los músculos del cuello. Los suprayoideos y los infrayoideos están en un mismo grupo, cubiertas por la fascia cervical superficial. ¿Qué pasa en la fascia cervical media? En la fascia cervical media solamente están todos los órganos del cuello. Y el órgano del cuello más importante, ¿cuál sería? La tiroides, ¿de acuerdo? La tiroides. Y la fascia cervical profunda simplemente está rodeando ¿a quién? A los músculos prevertebrales. O sea, los músculos que están ligeramente pegados a lo que es la columna, ¿de acuerdo? Todos los músculos. Los músculos prevertebrales que van a hablar mañana, ya están lo que es la fascia cervical profunda. Hay diferentes teorías de esto, porque también creo que los libros más avanzados de anatomía, ya la fascia cervical superficial está dividida en 3 también, ya también en superficial, en media y en profunda. Ya, pero yo creo que eso confunde mucho más al alumno, porque fascia cervical superficial, o sea, así se llamaría, fascia cervical superficial, fascia cervical superficial media, fascia cervical superficial profunda, no, superficial profunda. Entonces sería eso mucho más confundido, pero de todas maneras estoy explicando. La fascia cervical superficial estaría recubriendo lo que es el ECOM, ¿de acuerdo? Ya, esto que está aquí, la fascia cervical superficial media, están cubriendo a los suprayoideos e infrayoideos, ¿de acuerdo? Y la profunda estaría recubriendo solamente la parte posterior, más comúnmente lo que es el trapecio, dicen, ¿ya? Pues yo creo que eso es más confunde y por eso no lo pongo en mis diapositivas, ¿no? Porque yo sigo creyendo, ¿ya? Porque yo en la disección yo veo esto de aquí, está acá, la fascia cervical superficial, la fascia cervical media y la fascia cervical profunda, ¿de acuerdo? Ya está.
Entonces ahí tenemos, ¿no? La fascia cervical superficial, ¿de acuerdo? Y ya está. Entonces ellos cubren a todos los músculos del cuello, tanto los suprayoideos, los infrayoideos y lo que es el ECOM, ¿ya? Lo que es el ECOM, ¿ya? Como, ¿ya? ¿Cómo pinta? Ya está. Ahora vamos a ver los planos del cuello muscularmente, ¿no? Hablando. Primero tenemos a este que está aquí. ¿Cuál es este que está aquí? Que es el músculo bien grandote acá, este. El ECOM. Alexander, ¿qué es el ECOM? Externo, cleido, occipito, mastoideo. ¿Recuerda? ¿Por qué es el cleido, occipito, externo, cleido, occipito, mastoideo? Por las inserciones. También, aparte de la apófisis mandibular, también se inserta lo que es el occipital. ¿De acuerdo? Recuerden que es más o menos digástrico, ¿no? Porque tiene dos fascículos de inserción y forman acá un triángulo que ahorita les voy a enseñar. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos aquí a este músculo que está acá. ¿Cuál es este músculo que está acá? El trapecio. Y acuérdate que el límite anterior del cuello sería la línea media. ¿De acuerdo? Entonces forma dos triángulos grandes. La línea media, el borde inferior de ¿quién? De la mandíbula, y el borde anterior de ¿quién? Del ECOM. Forman un triángulo, es el triángulo anterior, ¿ya? Borde posterior del ECOM, borde anterior del trapecio y borde superior de ¿quién? De la clavícula. Formarían un triángulo anterolateral o lateral o posterior, depende de la biografía. ¿De acuerdo? Y ya está. Entonces vamos a hablar de lo que es el ECOM. El ECOM. ¿Cuáles son las relaciones? Mira, vamos a ver. Vena yugular externa. ¿Por qué la vena yugular externa? Bueno, vamos a ver acá. Esta es la vena yugular externa. Toda esta que está aquí. La vena yugular externa, para que sepa la dirección por donde pasa la vena yugular externa, sería: ese es el tercio medio de ¿quién? ¿Qué es este hueso? Clavícula. ¿Ya? Es el tercio, el borde posterior de ¿quién? Del ECOM. ¿Ya? Pasa por delante del ECOM y va hacia un punto de la mandíbula. ¿Este punto de la mandíbula qué es? El gonion. Muy bien. ¿Y este qué es? ¿Qué es esto? ¿No te pones el arete? ¿El lóbulo de qué? De la oreja. El lóbulo de oreja. Entonces, por esta dirección está pasando ¿quién? La vena yugular externa. Esa es la dirección. ¿De acuerdo? Esa es la dirección. Alexander, llega hasta mi oreja. No es que llegue a tu oreja, sino, o a veces puede llegar, ¿no? Pero acá se insertan dos venas, la retromandibular y la auricular posterior. Entonces desde ahí están haciendo la vena yugular externa. ¿De acuerdo? Entonces ya sabes la dirección, ¿no? Entonces si tu enamorado te engaña, ya sabes por dónde cortar, ¿no? Entonces tenemos la vena yugular externa. ¿Qué más está pasando por ahí? Las relaciones. Tenemos acá está la vena de Kocher. ¿Qué es la vena de Kocher? Aparte de la vena yugular externa, también tenemos la vena yugular interna y también tenemos a otra vena. ¿Cómo se llama? La vena yugular anterior. La vena yugular anterior junto con la vena yugular externa se unen por esta anastomosis venosa que está acá, que se llama las venas de Kocher. ¿De acuerdo? Las venas de Kocher. Acuérdate muy bien de eso, ¿ya? Vamos a borrar acá, ¿no? Ya está. De ahí tenemos a la peseta anatómica y el plexo cervical superficial. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué sería eso de aquí? El plexo, ¿ya? El plexo, obviamente nervioso, en este caso es nervioso, se divide en dos: en un superficial y en un profundo. ¿Ya? Cuando yo hablo de superficial, el plexo nervioso superficial, me estoy enfocando en ¿quién? En la peseta anatómica. ¿De acuerdo? La peseta anatómica. La peseta anatómica es esta que estamos viendo aquí, ¿ya? Que son un conjunto de nervios que están saliendo por detrás de ¿quién? Del ECOM. ¿En dónde? En el tercio medio. ¿De acuerdo? Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Tercio medio, acá tenemos a la emergencia de estos nervios que están aquí. ¿Qué nervios están aquí? Uno que se va hasta el occipital, ¿qué sería? El occipital menor, el occipital menor. Uno que se va hacia arriba, que se va a la oreja, adivina cómo se llama. Auricular
mayor. ¿De acuerdo? Uno que se va transverso al ECOM, ¿cómo se llama? Cervical transverso. Y uno que se va ¿a dónde? A la clavícula, ¿cómo se llama? Que están arriba de la clavícula, supraclavicular. ¿De acuerdo? Supraclavicular. ¿De acuerdo? Supraclavicular. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, cuando yo te digo de la peseta anatómica, me estoy enfocando en un punto que está aquí, este punto que está aquí, donde emergen los nervios, también llamado punto Z, ¿no? Punto Z, peseta anatómica, me estoy hablando de lo mismo, ¿ya? Donde emergen algunos nervios, y eso también son parte de ¿quién? Del plexo nervioso superficial cervical, ¿no? O el plexo cervical superficial. ¿De acuerdo? Ya está. Eso es lo más importante que deben acordarse de todo lo que es el ECOM y sus relaciones. Pero también hay otras relaciones que te le he mencionado hace un poco, que forma parte del triángulo anterior del cuello y triángulo posterior también del cuello. ¿Ya? Sus dos fascículos de inserción también están haciendo un triángulo que te dije aquí, ¿ya? Que se llama el triángulo frénico. ¿De acuerdo? Y ahorita lo vamos a mencionar. ¿De acuerdo? Ya está. A ver, ¿qué más? Ahí tenemos el triángulo del cuello. Los triángulos del cuello está inervado, ahí está, ¿ves? El triángulo del cuello está dividido obviamente por la línea media. Y el triángulo posterior lateral, ¿ya? Que es el ECOM, el trapecio y el borde superior de la clavícula. Eso bien sencillísimo. Ahí están todos los triángulos. Y vamos a ver sobre los triángulos del cuello. O sea, del mismo triángulo tiene, con los otros músculos infra y supra e infraioideos forman otros triángulos, ¿ya? Subtriángulos que podríamos decirles, ¿no? Ahí está, el triángulo anterior y el triángulo posterior se subdividen en el triángulo submandibular. Bueno, vamos a hablar de esto. ¿Qué hueso es este? El yoides, muy bien, el yoides. Y acá hay ¿qué es este músculo? El digástrico. Tenemos el triángulo submandibular, que formaría el borde inferior de la mandíbula y el digástrico, tanto su vientre anterior y su vientre posterior. ¿De acuerdo? Ya está. Sigamos. Ahí tenemos los demás. El triángulo submentoniano. El triángulo submentoniano sería la línea media, ¿ya? Sería el vientre anterior. ¿De quién? Del digástrico. Y el hueso yoides. Perfecto. De ahí tenemos el triángulo carotidio. El triángulo carotidio, ¿qué sería? Borde anterior de quién? Del ECOM. Ya sabes hablar de ese ECOM. Muy bien. Ya, el ECOM. Vientre posterior de quién? Del digástrico. Y acá hay un músculo. ¿Qué es este músculo? El homoioideo. Tiene su vientre anterior y su vientre posterior. Ya, hay otros locos que le dicen vientre superior y este también vientre inferior, dependiendo de la biografía, acuérdense. Ya, tenemos acá el triángulo carotidio. ¿Cuál sería? Vientre posterior de quién? Del digástrico. Borde anterior de quién? Del ECOM. Y el vientre anterior de quién? Del homoioideo. ¿De acuerdo? Ahí está el triángulo carotidio. ¿Quién sería el triángulo muscular? Sería la línea media. ¿Qué más? Borde anterior de quién? Del ECOM. Y vientre anterior del homoioideo. Muy bien. Acá tenemos el vientre del triángulo posterior. Del triángulo posterior, ¿a qué triángulos tenemos? A ver, tenemos el triángulo occipital y tenemos el triángulo supraclavicular. ¿De acuerdo? Entonces, el triángulo occipital, ¿cuál sería? ¿Qué sería este? El borde del trapecio. ¿Qué sería acá? Borde posterior del ECOM. ¿Ya? ¿Y qué sería acá? Vientre posterior de el homoioideo. Entonces formaría el triángulo que es el triángulo occipital. ¿De acuerdo? Acá tenemos el triángulo supraclavicular. ¿Qué tenemos? El vientre posterior del homoioideo y el ECOM. ¿Y borde superior de quién? De la clavícula. Entonces tenemos el triángulo supraclavicular. ¿De acuerdo? Ya está. Ya, acá tenemos el ECOM, ¿no? El ECOM también tenemos, como decía hace un momento, que hace un triángulo que está aquí, más o menos acá. Ya, ese es el triángulo frénico
o de San o de Sedillot, ¿no? Creo que sí, yo tenía alumnos de las peruanas que le llamaban así, Sedillot, ¿no? Me decían, ¿qué es eso? No, es solamente decía que era el triángulo frénico nomás. ¿Y qué encontramos ahí? O sea, dentro de ese triángulo, ya, tenemos al nervio frénico, ¿no? Que eso también es mentira, pero ya algunos ya lo consideran así. ¿De acuerdo? Y ya está. Entonces así, el triángulo anterior. En el triángulo anterior de todo lo que es acá debería estar mal, los músculos, ¿no? Los músculos suprayoideos y los músculos infrayoideos, ¿de acuerdo? Eso encontramos en el triángulo anterior y parte del triángulo posterior, ¿de acuerdo? Vamos a ver a cada uno de ellos, vamos a ver qué músculos de cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver. Tenemos a los músculos suprayoideos. Los músculos suprayoideos tenemos al digástrico, al miloyoideo, al genioideo y al estiloyoideo. Ya te he dicho, hace un ratito, te he dicho que el digástrico tiene un vientre posterior y un vientre anterior. ¿De acuerdo? Ya está, acuérdate muy bien de eso. ¿Ah? Y el vientre posterior del digástrico, y es interesante el digástrico, que tiene doble inervación. El vientre posterior del digástrico, ¿ya? Y el estiloyoideo están inervados por el 7, ¿de acuerdo? Por el 7. Ahora, ¿qué pasa en el vientre anterior? El vientre anterior junto con el miloyoideo están inervados por un nervio, por el nervio miloyoideo. ¿Por el nervio miloyoideo de dónde viene? Es una rama del quinto 3, ¿de acuerdo? Del quinto 3, acuérdate muy bien de eso. De ahí tenemos al genioideo. Genioideo está inervado por C1, ¿de acuerdo? Ahí tenemos al estiloyoideo. El estiloyoideo también está inervado por el 7. Acuérdate muy bien de esto, ¿ya? El vientre posterior del digástrico junto con el estiloyoideo están inervados por el facial, ¿de acuerdo? Por el 7. ¿Ya? Y el vientre anterior del digástrico junto con el miloyoideo está inervado por el nervio del mismo nombre, miloyoideo, que es rama de ¿quién? Del quinto 3, ¿de acuerdo? Y el genioideo es por el C1, ¿de acuerdo? Ahí tenemos los músculos infrayoideos. Músculos infrayoideos es bien sencillo, porque hay un músculo que va de la tiroides al ioides. ¿Cómo se llama? Tiroyoideo. Hay un músculo que va del omóplato al ioides, homoyoideo. Del esternón al ioides, esternotiroideo, ¿ya? Y del esternón al ioides, esternoioideo. Todo eso es bien sencillo, porque todos ellos están inervados por la asa cervical, excepto el tiroyoideo. El tiroyoideo está inervado por C1, mientras que los otros tres músculos están inervados por el asa cervical o el asa del hipogloso, ¿no? Ya, esto es lo principal, el asa cervical, así se llama, el asa cervical. Este nombre del hipogloso es un nombre antiguo, pero por ejemplo en el Spinoza Aranda, por ejemplo, sí está todavía, ¿de acuerdo? Ya, en mi universidad también lo llaman asa del hipogloso, no sé, ya mal llamado, ya, pero no sé por qué lo dicen, por qué lo siguen llamando así, ¿de acuerdo? Asa cervical, ya, sus raíces es C2 y C3, ¿de acuerdo? Sus raíces es C2, C3. Bueno, vamos a ver cada uno de los triángulos. Tenemos el triángulo submentoniano. ¿Quién era? ¿Ganímedes? Ahí está, ¿no? Ahí está. Tenemos el triángulo submentoniano, que estaría la línea media, el ioides inferiormente, y lateralmente estaría el vientre anterior del digástrico. Muy bien, ya, el digástrico. Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué encontraremos en el triángulo submentoniano? Bueno, su contenido son los ganglios linfáticos de grupo 1A, ¿no? Algunos tampoco ni siquiera lo mencionan, algunas universidades, pero también tenemos a la vena yugular anterior, eso sí lo mencionan, la vena yugular anterior, ¿de acuerdo? Y ya está, ahí pasan unas venas, ¿no? Venas más feas, pero no importa. ¿Ya? Acuérdate muy bien, mira, imaginamos que en el piso, ¿quién está? Del triángulo submentoniano. Tenemos al
este músculo que está ahí. ¿Qué músculo es este? ¿Ya? Ese es el miloioideo. Acuérdate, ese es el músculo miloioideo. Y si yo corto el miloioideo, lo divido en dos, lo saco, la mitad, ya encuentro dos fascículos. ¿Qué esos dos fascículos qué sería? Que se inserta de la ioides a la parte posterior de lo que es la mandíbula, ya que tenemos una apófisis. ¿Cómo se llama? La apófisis geni. La apófisis geni. ¿De acuerdo? Así. Apófisis. ¿Ya? Apófisis geni. ¿Ya? Entonces, este músculo se inserta en la apófisis geni a ioides. ¿Adivina cómo se llama? Genioideo. Genioideo. ¿De acuerdo? Eso es bien interesante. ¿De acuerdo? Ahí está. A veces en el triángulo submentoniano tenemos estos que están aquí, que son los vientres accesorios del digástrico, ¿no? A veces hay cadáveres así, ¿no? Que tienen bastantes vientres accesorios. ¿De acuerdo? Ahí estamos viendo ¿qué es esta vena de acá? La vena yugular anterior. ¿De acuerdo? La vena yugular anterior. ¿De acuerdo? Ya está. Y mira cómo se anastomosa con ¿quién? Con la vena yugular externa, ¿no? Ah, no está ahí. Acá está, bueno, acá está. La vena yugular externa. ¿De acuerdo? Ahí está. De ahí tenemos el triángulo submandibular o triángulo digástrico. Algunos dicen triángulo submandibular o triángulo digástrico. ¿Por qué? Pues simplemente por sus límites. A ver, ahí está, ¿no? Sus límites, acá está. ¿Cuáles son los triángulos submandibular? Sería vientre anterior de ¿quién? Del digástrico. Vientre posterior de ¿quién? Del digástrico. Y el borde inferior de ¿quién? De la mandíbula. Muy bien, ahí está. Borde inferior de la mandíbula. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el contenido de eso? Bueno, ¿qué más tenemos aquí en el triángulo submandibular? Tenemos este músculo que está aquí. ¿De acuerdo? Que antes de irse a la ioides se inserta también en el tendón intermedio del digástrico. Antes que se inserte en la ioides, se está insertando en el en el tendón intermedio del digástrico. ¿Cómo se llama eso? Y viene de la apófisis estiloides. Es el estiloides. Ya, la apófisis estiloides. Ya, adivina, ¿cómo se llama este músculo? Estiloideo. El estiloideo. En la disección, no te vas a confundir el vientre posterior con el estiloideo. Recuerda que el estiloideo va hacia el tendón intermedio. Ojo, no te confundas. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El piso. ¿Cuál sería el piso del triángulo? Tenemos este músculo que hemos visto, que es el mismo piso del submandibular, del submentoniano, perdón. ¿Cómo se llama? El miloioideo. ¿De acuerdo? Ya está. Tenemos detrás del miloioideo, en la parte lateral, encontramos este músculo que está aquí. ¿Cómo se llama? Que se va del ioides a la lengua. ¿Cómo se llama? El yogloso. ¿Ya? Gloso es la terminación de lengua. ¿Ya? Se va de la lengua al ioides, se llama yogloso. El yogloso. Y más atrás del yogloso encontramos al constrictor superior. Acá está, el constrictor superior de la faringe. Superior de la faringe. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más encontramos en ese contenido del triángulo submandibular? Tenemos esa arteria que está aquí, ¿no? ¿Cómo se llama esa arteria? Bueno, también tenemos una glándula, ¿no? Ahí está, falta la glándula. ¿Cómo se llama esa? La glándula submandibular. ¿Con su conducto de quién? ¿Cómo es el conducto de la glándula submandibular? El conducto de Guarto. La glándula submandibular y el conducto de Guarto. ¿De acuerdo? Ya tenemos dos. ¿De acuerdo? Tenemos aquí más. Mira, aquí que está subiendo por el borde inferior de la mandíbula,
y es media tortuosa, que es la continuación de esa que está aquí, ¿ya? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? La arteria facial. La arteria facial. Junto con su vena, obviamente, ¿no? Su vena también debería estar por aquí y de la vena facial. ¿De acuerdo? Esta arteria que está por encima de ¿quién? Del miloioideo. ¿Cómo se llama? La arteria submentoniana. La arteria submentoniana, que es bien delgadita. ¿De acuerdo? También tenemos este nervio que está aquí. ¿Cómo se llama este nervio? El nervio hipogloso. El nervio hipogloso, el 12º. El nervio hipogloso. ¿Ya? Y también tenemos los ganglios linfáticos 1B. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo de triángulo submandibular, yo me acuerdo muy bien de este término que está acá. ¿Ya? El hiato submaxilaris. ¿Ya? Mal llamado, ¿no? Hiatus submaxilaris. Ahora ese se llama hiato miloioideo yogloso. ¿De acuerdo? Hiato miloioideo yogloso. Ya hemos visto, ¿no? Acá tenemos el constrictor superior, acá tenemos al miloioideo y acá tenemos al yogloso. Entre el miloioideo y el yogloso yo encuentro un espacio. Ese espacio se llama hiatus submaxilares, o también llamado hiato miloioideo yogloso, ¿no? Simplemente los músculos nada más. ¿Qué es un hiato? Un hiato es un espacio. Acuérdate muy bien, el hiato es un espacio. ¿De acuerdo? En ese espacio, por ese espacio que deja entre el músculo miloioideo y el yogloso, pasan algunos elementos. ¿Qué elementos está pasando? Bueno, vamos a mencionar aquí. Ahí está. Está pasando. Primero así. ¿Ya? El nervio hipogloso, la vena lingual. ¿Ya? ¿Qué está más pasando? La glándula submaxilar, bueno, la prolongación de la glándula submaxilar y el conducto de Wharton. El conducto de Wharton. ¿Ya? Por detrás del yogloso, mira, ¿ves? Ese es el yogloso, ¿no? Por detrás del yogloso está pasando una vena. ¿Ya? Por detrás del yogloso está pasando una vena. Perdón, una arteria. ¿Esa arteria cómo se llama? Porque mira, está veniendo acá, mira. Esta arteria acá, este tronco en común, está dando la facial, así que va hacia arriba, y uno que está por detrás del yogloso. ¿Cómo se llama esa arteria? La arteria lingual. Acuérdate, la arteria lingual está pasando por detrás del yogloso, no va hacia el hiato miloioideo yogloso. Por eso se siempre preguntan en las universidades, ¿no? ¿Qué estructura no pasa por el hiato miloioideo yogloso? Y te dan estas 4 alternativas que están aquí junto con la arteria lingual, ¿no? La arteria lingual no está pasando por el triángulo submandibular, ¿ya? Por el hiato submaxilaris. ¿De acuerdo? Ya está. Y eso sirve bastante porque mira, tenemos el triángulo de la ligadura de la arteria lingual. ¿De acuerdo? Ahí está, tenemos el yogloso, tenemos la arteria lingual que está pasando por detrás de ¿quién? Y el del yogloso. Muy bien, ya está. Tenemos al triángulo de Beckler, ¿no? Ya está. Al triángulo de Beckler. Este triangulito que está aquí. ¿Ya? Este triangulito ahí. Que sería, ¿cuáles son los límites del triángulo de Beckler? Sería el borde posterior del yogloso, por debajo el yoides, y anteriormente ¿quién sería? El vientre posterior del digástrico. El vientre posterior del digástrico. Ahí sería el triángulo de Beckler. ¿De acuerdo? El cirujano encuentra este triángulo, corta aquí un poquito y encuentra ¿quién? A la arteria lingual. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya está. De ahí tenemos el triángulo de Pirogov. Ahí está. El triángulo de Pirogov. El triángulo de Pirogov, ¿quién sería? Por arriba está el hipogloso, por delante está el borde posterior de ¿quién? De este músculo. ¿Qué es este músculo? Miloioideo. ¿Ya? Y el tendón intermedio de ¿quién? Del digástrico. Ahí forman un triangulito. ¿Ya? Es el triángulo de Pirogov. El triángulo de Pirogov. El cirujano corta aquí
cortando un poco el músculo yogloso, y aquí encontraría a la arteria lingual. ¿De acuerdo? Entonces, eso, el cirujano de cuello y cabeza encontraría esos dos triángulos, cortaría el yugloso y encontraría la arteria lingual, la liga, y ya podría trabajar todo lo que es hacerle su operación de lengua, ¿no? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Es bien interesante eso, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el triángulo muscular, ¿no? El triángulo muscular, ¿ya? Que está por los bordes. ¿Qué bordes son? La línea, borde anterior de quién, del ecón, vientre anterior de quién, del homoyoideo. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Cuáles son los contenidos? Todos los músculos el infrayoideo. Por ejemplo, ¿cuáles son? El tiroideo, esternotiroideo. ¿De acuerdo? También tenemos, aparte del triángulo muscular, también se llama triángulo visceral, también, acuérdense. Ya, el Espinosa dice triángulo visceral. ¿Por qué le llaman triángulo visceral? Por las glándulas que tienen, ¿no? ¿Cuáles son las glándulas que tiene el cuello? La glándula tiroides. Y por detrás de la tiroides tenemos a la glándula paratiroides, ¿no? Formando también abajo de la faringe, perdón, de la laringe, empieza ¿qué es la tráquea, ¿no? También está en ese triángulo, está como contenido. ¿De acuerdo? Y gracias a ese triángulo tenemos el rombo de la traqueotomía. ¿De acuerdo? Acá está. Este músculo que está aquí, que va desde el esternón, la parte posterior del esternón, hasta el yoides. ¿Cómo se llama? El esternoyoideo. El esternoyoideo. ¿De acuerdo? Y del esternón a la tiroides, el esternotiroideo. Ya, tanto de este lado como del otro formaría el rombo de la traqueotomía. Ahí está. ¿Qué es ese músculo? Este que está aquí. ¿Cuál sería? El esternón. ¿A dónde? A cartílago tiroides. ¿Cómo se llama? Esternotiroideo. Y de ahí esternoyoideo. Ahí está el rombo de la traqueotomía. Buscas la línea media, ¿ya?, de ese rombo, y te vas 2 transversos de dedo, y acá le haces el corte. ¿De acuerdo? Ya llegas a tu casa, lo pruebas con tu hermanito. ¿De acuerdo? El rombo de la traqueotomía. ¿Por qué? Si lo haces en la línea media, vas a lesionar esta arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? Perdón, esta glándula, ¿cómo se llama? La tiroidea. Y puedes cortar la arteria tiroidea, tanto superior como inferior, así que sale un montón de sangre. ¿De acuerdo? Ya está. Pero acá no, acá solamente sale un chorrito de sangre nada más y ya puedes meter todo. ¿No? Le haces su traqueotomía tranquila. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ves? ¿Ves? ¿No? Después tenemos al triángulo carotídeo, muy interesante, el triángulo carotídeo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los límites? Tenemos al vientre posterior del digástrico, vientre superior de quién, del homoideo, y al ecón. ¿De acuerdo? Tenemos el triángulo carotídeo, ¿ya? O borde anterior del ecón. Está muy bien, excelente. ¿Ya? Ya está. Acá tenemos el triángulo carotídeo. ¿Cuál es su contenido? Es un montón de cosas. ¿Ya? Bifurcación de la carótida primitiva. ¿Ya? Acuérdense que la carótida primitiva se bifurca a nivel de C4. Acuérdate muy bien. La carótida primitiva se divide en dos, tanto carótida externa como carótida interna. La carótida interna no da ramas hasta que entre lo que es el cerebro. Ya lo vieron todo eso. Pero la carótida externa sí da ramas. ¿De acuerdo? Sí da ramas. ¿De acuerdo? Que vamos a dar más adelante. ¿De acuerdo? Después tenemos a quién. Al triángulo carotídeo tenemos a la yugular interna y todas las tributarias que vienen hacia ella. ¿De acuerdo? De ahí tenemos a tu ex, ¿no? El vago. ¿De acuerdo? Ahí está, el vago. Tenemos al hipogloso, obviamente, saliendo. Y tenemos a la asa cervical, ¿no? Acá no dice ansa, ¿no? Acá dice asa cervical. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya, asa cervical.
¿De acuerdo? Eso es. En el triángulo carotidio tenemos el tan llamado van del cuello, ¿no? ¿Quién forma el van de cuello? La carótida primitiva, ¿ya? La yugular interna y el vago, ¿no? El vago es. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de ellos. A ver, el van del cuello, ¿no? Ahí tenemos al van del cuello, ¿ya? Cuando yo hablo del van del cuello, me estoy enfocando en dos triángulos también. ¿Por qué? ¿Ya? Tenemos el triángulo de Farabeuf y el triángulo de Guyon. Cuando hablamos del triángulo de Farabeuf, me estoy enfocando especialmente en vamos a ver, este triangulito que está ahí de verde, más o menos, ¿no? A ver, el otro, ahí está, la vena yugular interna, este tronco venoso que se llama tronco tirolingofaringofacial en realidad, ¿no? Bueno, eso depende, ¿no? Depende qué ramas son las que los conforman, ¿ya? En esta ocasión he puesto el tronco venoso tirolingofacial. El tronco venoso tirolingofacial, ya como lo hice creo que para la San Martín, ese es el tronco venoso tirolingofacial. Está formada simplemente por la tiroidea superior, la lingual, que está aquí, y la facial, ¿no? Pero también viene otra vena que se llama la faringea ascendente. Entonces el tronco cambiaría de nombre. ¿Cómo se llamaría? El tronco venoso tirolingofaringofacial. O a veces solamente ese tronco está por dos venas nada más, la lingual y la tiroidea. ¿Cómo se llamaría? Tronco venoso tirolingual, nada más, ¿no? O sea, tiene bastantes denominaciones, ¿no? En venas sí tiene un montón de nombres, en realidad. Entonces en esta ocasión tengo el tronco venoso tirolingofacial, ¿ya? Este de aquí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces ese tronco venoso conformaría parte del triángulo de Farabeuf, pues, ¿no? El tronco venoso tirolingofaringofacial, la vena yugular interna y este nervio que está aquí. ¿Cómo se llama este nervio que está aquí? El hipo del hipogloso, ¿de acuerdo? Ya está. Ese es el triángulo Farabeuf. De ahí tengo el triángulo de Guyon, que simplemente cambia el límite superior. ¿El límite superior de quién sería? Sería un poquito más grande, que está aquí, ¿ya? Y sería el vientre posterior del digástrico. ¿Para qué sirve esto? Bueno, según los anatomistas dice que este triángulo sirve para ver a la carótida externa, ¿ya? Cómo ven la bifurcación de la carótida primitiva en externa e interna, ¿ya? Y la externa vamos a ver a todas sus bifurcaciones, todas sus ramitas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener la facial, vamos a tener la lingual, vamos a tener la tiroidea superior, etc. ¿De acuerdo? Y sirve para ligarlas, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. De ahí tenemos el triángulo occipital. ¿Qué pasa en el triángulo occipital? Ya sabes que tenemos el triángulo posterior, y el triángulo posterior se divide en dos subtriángulos. El triángulo occipital, ¿cuál sería eso? ¿Cuáles son los límites? El trapecio, el ecom, ¿ya? Y el vientre inferior ¿de quién? Del homoioideo, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el contenido? Bueno, vamos a tener aquí en el punto Z, hemos dicho, ¿quién estaría acá? El plexo cervical superficial. El plexo cervical superficial, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas de eso de inicio de clase? Que encontramos el occipital menor, el auricular mayor, el cervical transverso y los nervios supraclaviculares, ¿de acuerdo? Tenemos ahí. ¿Qué más tenemos? Por detrás del ecom, un poquito más arriba, que está representado por este nervio que está aquí, que sería el 11. ¿Ya? Recuerda, el 11. ¿De acuerdo? Ahí también vemos cómo discurre, cómo inerva el 11, cómo inerva al ecom y al trapecio. Acuérdense muy bien. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Ya? Y también tenemos al grupo ganglionar 5. ¿De acuerdo? Ya está. Ya está. De ahí que tenemos al triángulo supraclavicular, ¿no? Que eso... Bueno, tenemos al triángulo supraclavicular. ¿Ya? Anteriormente también está ¿quién? El ecom, la clavícula y el vientre inferior del homoioideo. ¿Cuál es su contenido? Los escalenos, los músculos escalenos. Acuérdate
el escaleno anterior, el escaleno medio, ¿ya? Y más atrás el escaleno posterior, ¿ya? De ahí vamos a hablar sobre el hiato que forma los escaleno anterior y medio, ¿no? Acuérdate que hiato es un espacio, ¿de acuerdo? Es un espacio, ¿de acuerdo? Ya está. ¿Qué vemos en ese triángulo? Tenemos el triángulo hiato de los escalenos. Pues mira, ¿ves? Acá tenemos a quién, al escaleno anterior, y posteriormente tenemos al escaleno medio, ¿de acuerdo? Ya está. Entre el escaleno medio y el escaleno anterior, ya tenemos a unas estructuras que pasan por su hiato. Se llama el triángulo o hiato de los escalenos, ¿de acuerdo? ¿Y qué estructuras pasan por aquí? El plexo braquial, los troncos primarios del plexo braquial, ¿Qué está pasando acá? También esta arteria, ¿cómo se llama esta arteria? Subclavia, ¿de acuerdo? Y por detrás del escaleno anterior, de acuerdo, que la subclavia se divide en 3 porciones, ¿de acuerdo? La segunda porción de la arteria subclavia está pasando por el hiato de los escalenos. Acuérdense muy bien de eso. Ahí está, escaleno anterior, escaleno medio posterior, primera costilla, la subclavia, tronco primario del plexo braquial, ¿ya? Y por delante del escaleno anterior, acuérdate, por delante del escaleno anterior está pasando la vena subclavia, ¿ya? Y este nervio que está aquí, ¿cómo se llama este nervio? Ese es el nervio frénico. Acuérdense, por delante del escaleno anterior está el nervio frénico, ¿de acuerdo? Ya está. Ya hemos visto las venas superficiales, ya hemos visto que existe la vena yugular externa, ya hemos visto que existe las venas yugulares anteriores, ya hemos visto que su anastomosis entre estas dos, que se llama la vena de Kocher, está la vena de Kocher, ya se encuentra por encima de lo que es el eco, ¿de acuerdo? Ya está. Acá está bien interesante, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Esto pasa por ¿quién? ¿Cuál es la dirección de la vena yugular externa? Tercio medio de quién? De la clavícula. Borde posterior de quién? Del ecón. Pasa por el qué? Por el por el gonio, y se va hacia el lóbulo de la oreja. Esa es su dirección, ¿de acuerdo? ¿Quién lo forma? La vena temporal superficial, la vena maxilar interna, que está más arriba, y la vena retromandibular, que está acá. La rama posterior de la vena retromandibular forma lo que es la vena yugular externa. Ahí. ¿Ya? ¿Y dónde termina? En la vena subclavia, ¿de acuerdo? Y ya está. La vena yugular interna, acuérdense, ya, la vena yugular interna. La vena yugular interna, ¿se acuerdan? ¿Cuál es su origen de la vena yugular interna? Eso lo he dicho hace un momento, ¿no? Por los senos, ¿no? Por los senos, acuérdense, por los senos. El seno sigmoideo, los senos petrosos forman la vena yugular interna, ¿no? ¿Dónde finaliza? En el tronco innominado hacia la derecha, tronco izquierdo, tronco venoso brachiocefálico, ¿no? La vena yugular interna, junto con la subclavia, forman un ángulo, que es este ángulo que está aquí. A ver, en este lado acá. Este es el ángulo. ¿Ya? Este es el ángulo. ¿Ya? Es el ángulo yugulo-subclavio o el ángulo de Pirogov. Ya, vamos a sacar esta que está aquí. Ya, vamos a hacerla. Ya está. Ya, ahí está. Ya, ese es el ángulo. Creo que mejor sea con amarillo. Ya, ese es el ángulo yugulo-subclavio, el ángulo de Pirogov. En el ángulo yugulo-subclavio hay unas diferencias entre izquierda y derecha, porque en el ángulo yugulo-subclavio está desembocando un elemento importante. En el izquierdo, el conducto torácico, y en el derecho, la gran vena linfática. El conducto torácico ya le recoge la linfa más o menos del 70% del cuerpo. Acuérdense muy bien, el 70% de la linfa de todo el cuerpo se va por el conducto torácico, ¿de acuerdo? Por el conducto torácico. Eso es bien importante que te acuerdes, ¿de acuerdo? Ya está. ¿Ya? Y la gran vena linfática, ¿verdad? Y el conducto torácico es el que se diseca, ¿de acuerdo? En los cadáveres se ve el conducto torácico,
¿ya? Nunca he visto una gran vena linfática, no sé, no, yo creo que no existe, ¿ya? Pero dicen que está ahí, ¿no? No se dice que no sé por qué. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ya? Y ni siquiera sé por qué se llama gran vena linfática si no se ve. ¿Ya? Acá está, el conducto torácico, ¿ya? Que está en la izquierda y a la derecha está la gran vena linfática. De ahí tenemos a la vena yugular interna, ¿ves? La vena yugular interna tiene sus tributarias, ¿no? ¿Cuáles son las tributarias de la vena yugular interna? Ya hemos hablado de este tronco. ¿Cómo se llama este tronco? El tronco venoso tirolingofaringofacial, ¿ves? Es, creo que la palabra más larga de toda la anatomía. El tronco venoso tirolingofaringofacial. ¿De acuerdo? Ya está. Aquí más se está la vena yugular interna. Ah, la vena tiroidea media. La vena tiroidea media también son sus tributarias. ¿De acuerdo? Ya está. Y hemos visto muy bien que el plexo cervical se divide en dos. El plexo cervical, ¿qué te he dicho? Que el plexo cervical obviamente nervioso, ¿ya? Se divide en dos. ¿Cuáles son? En el superficial y en el profundo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya está. Ahora el cervical, el superficial, ¿qué estoy hablando? El superficial habla, ¿qué estoy hablando? Sobre la peseta anatómica. Acuérdate, el superficial es la peseta anatómica y el profundo, ¿qué sería? El asa cervical. ¿De acuerdo? Acuérdate muy bien de eso. ¿Ya? Ahí, como recordando, ¿cuál es el plexo cervical superficial? El auricular mayor, el occipital menor, el cervical transverso y los supraclaviculares. ¿De acuerdo? Es bien sencillo, ¿ves? Todos estos dos son el plexo cervical superficial. Por eso acá le he puesto como ramos superficiales. Ahora vamos al otro, el plexo cervical profundo. ¿Qué sería? El asa cervical. ¿Quién inerva el asa cervical? Todos los músculos infraioideos, excepto ¿quién? El tiroideo. ¿De acuerdo? Y una rama ¿para quién? Para el genioideo, ¿no? Ya está. Todos ellos forman el plexo cervical. Ahora, no sé, no, eso sí no me acuerdo, ¿ya? Pero, como te decía antes, ¿no? Existe acá, por acá está pasando el nervio hipogloso. ¿Ya? Por acá está pasando el nervio hipogloso. Y te estás dando cuenta que por el nervio hipogloso se ven muy junto ¿a quién? Al asa cervical. Se decía por ese motivo que el asa cervical le decían asa del hipogloso. ¿De acuerdo? Porque iban muy juntos. Entonces decían los que están inervando a los infraioideos, al tiroideo y al genioideo también es el hipogloso. Por eso antiguamente se decía que el nervio hipogloso, existía dos en realidad, el nervio hipogloso mayor y el nervio hipogloso menor. Y el nervio hipogloso menor está formando el genioideo, el tiroideo y el asa cervical. Pero después nos dimos cuenta los anatomistas, ¿ya? Que no es así, ¿no? Sino que es una rama de C1, ¿no? C1 está pasando por muy unido al nervio hipogloso, pero más no lo está inervando, ¿de acuerdo? Entonces ya se cambió todo. Entonces el asa del hipogloso se cambió de nombre. Los anatomistas nos reunimos un día y dijimos no, hay que cambiarlo, ¿no? Entonces formando el asa cervical, ¿no? Solamente se llamó el asa cervical. Por eso quizás en tu universidad lo vas a encontrar como asa del hipogloso, ¿ya? Pero cosa ahí estoy haciendo la aclaración, ¿no? Estoy diciendo las dos teorías, la teoría antigua y la teoría de ahora, ¿no? Ya está. Entonces ahí tenemos el asa cervical, ¿no? El asa cervical está inervado por la forma C2, C3, ¿no? Y una rama C1, pero C1 solamente está inervando ¿a quién? Al tiroideo y al genioideo, nada más. Ya está. ¿Ahí qué sería? El plexo cervical superficial, o también llamado peseta anatómica. Está pasando por este punto que está aquí. Mira, esta es una disección, no es mía, ¿de acuerdo? Pero mira cómo lo han dibujado esto de aquí. Todo el plexo cervical superficial.
¿De acuerdo? Ahí lo han pintado, pero no sé. ¿De acuerdo? Y ya está. ¿Ya? Por este mismo punto, por el mismo punto están saliendo todos. ¿Cómo se llama este punto? Punto Z. Ya está. Punto Z está emergiendo la peseta anatómica. ¿Qué es la peseta anatómica? El plexo cervical superficial. ¿Y quién nos conforma? El auricular menor, el occipital menor, el auricular mayor, cervical transversa y los supraclaviculares, ¿ya? Que se divide en tres: el anterior, medio y el posterior, que también le dicen supraacromial. ¿De acuerdo? Ahí está poniendo todos los nombres, se está poniendo ahí. ¿De acuerdo? Ahí está la peseta anatómica del punto Z. Y vamos a hablar sobre las arterias. Vamos a hablar sobre el sistema carotidio, ¿ya? Las arterias del cuello está dividido en dos: en un sistema carotidio y un sistema subclavio. Ya vamos a empezar con la carótida. Vamos a empezar, vamos a ver. ¿A nivel de quién? ¿De qué nivel se bifurca la carótida? A nivel de C4. ¿De acuerdo? La carótida interna no da ramas, la carótida externa sí da ramas. Vamos a ver. La carótida externa, ¿ya? ¿Cuáles son las ramas de la carótida externa? Bueno, en el cuello tenemos a tres anteriores, dos posteriores y una ascendente, ¿ya? En el cuello tenemos estas que están aquí: las anteriores, las posteriores y las ascendentes. ¿De acuerdo? Estas, las ramas terminales, la maxilar interna y la temporal superficial, ¿ya? Estas que están aquí, por ejemplo, la temporal superficial, ¿ya? Y la carótida interna se ven en lo que es la cabeza, en el capítulo de cabeza. En el cuello vamos a ver las anteriores, que son la tiroidea superior. Acá está. La tiroidea superior, la lingual, que va por detrás de ¿quién? Del yogloso. Muy bien. Acá una arteria que se va casi por el gonion también, pero es tortuosa. Mira cómo tiene camino así, porque mueves mucho la cara, pues tienes mucho mímica, por eso se tiene que estirar esa arteria. ¿Cómo se llama? La facial. ¿De acuerdo? Tenemos las posteriores que no se ven en la imagen, pero también tenemos la occipital y la auricular posterior, que son muy chiquitas en realidad, casi no se ven. Mira, acá tenemos acá está la occipital, así se ve, la occipital y la auricular posterior, que son muy chiquitas, se las vuelan cuando hacen la disección. ¿De acuerdo? Y una ascendente que está hacia el lado posterior también, ¿ya? Que se llama la faringea ascendente. ¿De acuerdo? Ahí está. Vamos a ver algunas. Vamos a repasar aquí. ¿Qué sale? La tiroidea superior, la lingual y la facial. Posterior, aquí tenemos a la auricular posterior, que se hace lo que es el lóbulo de oreja, y tenemos al occipital. Y también tenemos ascendentemente tenemos a quién, a la faringea ascendente. ¿De acuerdo? Esas son las ramas que lo vemos en el cuello. ¿De acuerdo? Sigamos subiendo y encontramos a quién, a esta rama. ¿Cómo se llama esta rama? ¿Cuáles son las ramas terminales de la carótida externa? La maxilar interna y la temporal superficial. ¿De acuerdo? La maxilar interna tiene 15 ramas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el capítulo de cabeza, fosa cigomática y fosa pterigomaxilar. Vamos a ver la maxilar interna, ¿no? Acuérdense de esas 6 que están ahí, por lo menos para el examen, la carótida externa. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el otro sistema. El otro sistema sería la arteria subclavia. La arteria subclavia se divide en 3: en preescalénica, retroescalénica y posescalénica. ¿De acuerdo? O la primera, segunda y tercera, no sé cómo quieran llamar. ¿Ya? ¿Por qué se llaman escalénicas? Porque lo cubre ¿quién? El escaleno anterior. El escaleno anterior. ¿De acuerdo? El escaleno anterior. ¿Ya? El escaleno anterior está tapando, ¿ya? Está ocultando la segunda porción, por eso se llama así, ¿ya? La segunda porción, por eso se llama preescalénica, retroescalénica, o sea, por detrás del escaleno, y posescalénica. ¿De acuerdo? Y ya está, vamos a dar cada una de ellas. A ver,
Prescalena, ahí está, creo que ya está bien. Ya, prescalénica. En la prescalénica tenemos algunas ramitas. ¿Cómo es? La primera rama que se llama la arteria la arteria vertebral. La arteria vertebral. ¿De acuerdo? Esta que está aquí. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Sí, acá lo he hecho todo. Ya está. Vamos a ver. Ya está. Entonces tenemos a la arteria vertebral. La arteria vertebral es la primera rama de la arteria subclavia, la primera porción, la preescalénica. Está pasando por los agujeros transversos. ¿De acuerdo? ¿A nivel de qué? C6, muy bien, C6. ¿Ya? A los agujeros transversos de C6. ¿De acuerdo? La arteria vertebral. De ahí tenemos ese tronco que está acá, ¿ya? Que se llama tronco tiro-bicérvico escapular. Tronco tiro-bicérvico escapular. ¿Ya? El tronco tiro-bicérvico escapular. Y también tenemos a qué rama? La mamaria interna. Obviamente la mamaria interna inerva a la mama, ¿no? Eso es obviamente, ¿no? ¿Ya? El tronco tiro-bicérvico escapular. ¿Por qué se llama tiro-bicérvico escapular? Porque sale la tiroidea, tiro, ¿ya? La tiroidea, bicérvico, ¿por qué? Porque tenemos la arteria cervical ascendente y tenemos la cervical transversa, ¿ya? La cervical transversa. Y también tenemos a quién, a la arteria supraescapular, a la arteria supraescapular. ¿De acuerdo? A veces, ¿ya? A veces, aparte de la supraescapular, está saliendo la dorsal de la escápula. Acuérdense muy bien de eso. También sale la dorsal de la escápula. Pero no sé por qué, pero en los cadáveres que he disecado acá de mi universidad, ¿ya? O de otras universidades, nunca he encontrado eso. Yo he encontrado que la dorsal de la escápula sale de la tercera porción de la arteria subclavia. Ahorita la voy a encontrar. ¿De acuerdo? Y ya está. ¿Qué pasa con la retroescalénica? O sea, es decir, que está detrás del escaleno anterior. Sale el tronco costocervical. Este que está aquí. ¿Ya? Este que está aquí. El costocervical. El costocervical, esa sale en la arteria cervical profunda, ¿ya? Y la arteria intercostal suprema. ¿Cuál es lo importante de qué arteria intercostal suprema? Bueno, está irrigando a la primera y a la segunda por espacio intercostal. Al primer y al segundo espacio intercostal. Es decir, está irrigando a los músculos intercostales, pero del primero y del segundo espacio intercostal. ¿De acuerdo? Ya está. De ahí que vemos la posescalénica. En la posescalénica yo encuentro a la arteria dorsal del escápulo, aunque he hecho la aclaración que a veces sale del tronco tiro-bicérvico escapular, ¿ya? Pero en los cadáveres aquí, al menos que yo he disecado, las arterias dorsales del escápulo salen de del posescalénico, ¿no? Y en la teoría también está así, ¿ya? En los libros también está así, que salen de la posescalénica. ¿De acuerdo? Así que este dibujo lo hizo Netter, ¿no? Netter se equivocó, ¿no? Puede equivocarse, ¿no? Ya, después tenemos en los niveles ganglionares. Los niveles ganglionares también se está dividiendo. Y hemos visto que tenemos en el triángulo submentoniano, tenemos el nivel 1A. El triángulo submaxilar, submandibular, tenemos aquí al 1B. ¿De acuerdo? Y así se está dividiendo, ¿no? El triángulo muscular tenemos el sexto, ¿ya? Y por encima del ECOM tenemos al 2B, 3, 4. En el triángulo occipital y triángulo supraclavicular tenemos el quinto y el sexto. El quinto A, quinto B. ¿De acuerdo? Eso es. Los niveles ganglionares del cuello, ¿no? Esa es la clasificación actual, ¿no? De ahí tenemos la clasificación de Halley, ¿no? Ya tenemos a los ganglios suprayoideos, ya tenemos al 4, al quinto, etcétera. ¿De acuerdo? Ya está, pero creo que ahora predomina la clasificación actual. ¿De acuerdo? Ahí tenemos, mira, ahí está la disección del cuello. Ya, si te das cuenta, está la disección del cuello. Ahora vamos a preguntar. Entonces, ¿cuál sería esta de acá? Habla.
A ver, ¿qué es esto de aquí? El homoioideo. ¿Ves? Ver su vientre anterior del homoioideo. Perdón. El vientre anterior del homoioideo. Ya, su vientre posterior, su tendón intermedio. Acá tenemos la yugular interna. Mira este tronco, mira, acá lo he pintado, mira. ¿Qué es este tronco? El tronco al trabalenguas, ¿no? Ya está. Si sabes, si es trabalenguas está bien. El tronco tirolingofaringofacial, ¿no? Ya está. La vena yugular interna, mira, el vientre posterior de ¿quién? Del digástrico, muy bien. Vientre posterior del digástrico. Entonces este triángulo es de el de Gullón, ¿de acuerdo? Acá tenemos a quién, la carótida primitiva, ¿ves? Entonces acá ¿quién estaría? ¿Ya? Mi ex, no, el vago, era un chiste, no en serio, ¿de acuerdo? Ya está, ese es, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá, vamos a preguntar, vamos a seguir preguntando. ¿Qué sería este de acá entonces? ¿Se ve? Se ve. Este de aquí. El tendón intermedio. ¿Y este nervio que está acá? Arribita. Ah, no, un sol. ¿Qué me dice? ¿Qué es? ¿Qué sería? Ahí está. ¿Qué sería este de acá? ¿Qué nervio? El hipogloso, ¿de acuerdo? Bueno, esta disección de cuello me sirvió bastante, ¿por qué? Para tener esta foto que está aquí, ¿ya? ¿Ves el ángulo? Esta es la yugular interna, ¿ya? Y esta es la subclavia, ¿ya? Entonces tenemos el ángulo yúgulo subclavio, ¿el ángulo de qué? De Pirogov. Este es en el lado izquierdo, obviamente tenía que irse acá al lado izquierdo, porque encuentro esta que está aquí, mira esta cadena chiquitita es, en serio, ya, tienes el conducto torácico, ya, conducto torácico o conducto linfático izquierdo, ¿no? Ya está, ya, representa el tronco colector de todos los vasos linfáticos, excepto del miembro superior derecho, la mitad de la cabeza derecha, el tórax y el cuello. Todo lo demás está recolectado la linfa por el conducto linfático izquierdo, o también llamado conducto torácico. Ahí pues la bibliografía, ¿ves? ¿Ya? Mira, ahora esta pregunta acá. En la siguiente. ¿Ya? Los músculos de la nuca, creo que lo van a hablar en el otro expositor. ¿Ya? Pero acuérdate, músculos de la nuca, ¿ya? Tiene una mnemotecnia, mira. Y yo te lo voy a decir acá. Empieza así. Apréndete esto acá. Tecor. ¿Por qué en músculos de la nuca tienes que borrar tecor, la palabra tecor? Porque en el primer plano de la disección, tú vas a encontrar ¿a quién? Al trapecio. Sacas el trapecio, ¿qué encuentro? Al esplenio. Sacas el esplenio, y en el tercer plano de la disección, porque ese es el segundo, vas a encontrar ¿a quién? A los complexos, complejo mayor, complejo menor, ¿ya? Y después saco el complejo y encuentro ¿a quién? Al cuarto plano, que serían los oblicuos, oblicuo mayor o oblicuo menor. ¿Qué más encuentras? R de quién? De recto, recto posterior mayor, recto posterior menor, ¿de acuerdo? Ya está. ¿Ya? Después hay otras teorías, que, bueno, por lo menos dice acá, ¿no? Que el primer plano es el esplenio, el segundo plano es los complexos, pero eso es irrelevante, ¿ya? Apréndete esto, ¿ya? Porque tiene que seguir el mismo orden, pues, en todo caso, ¿ya? El tecor, acuérdate del tecor, ¿ya? El primer plano, ¿qué sería? El trapecio. El segundo, el esplenio. El tercero, el complexo. El cuarto, o los oblicuos y los rectos, ¿de acuerdo? ¿Ahí está? Y ya sería lo mismo, ¿no? Sacamos el trapecio y encontramos ¿a quién? Al esplenio, ¿de acuerdo? Mañana van a leer muy seguidamente esto, el esplenio.
Acuérdense que existe el triángulo los esplenios, el complexo mayor, y tenemos al complexo menor. De ahí hay otro anatomista que cambió de nombre, ¿no? Acá está todos los nombres supuestos. El semiespinoso de la cabeza, y el complexo menor se llama longísimo. ¿De quién? De la cabeza, ¿no? Ya está. El cervical transverso también existe también, ¿no? El que se llama también longísimo del cuello. No, pero eso ya no correspondería a la nuca, ojo. De ahí tenemos el cuarto plano, que serían los rectos. Tenemos el recto posterior mayor, que está aquí, y también tenemos el recto posterior menor. Y de ahí me faltan esos que están acá. ¿Quiénes son? Los oblicuos. Oblicuo mayor, y encima del oblicuo mayor está el oblicuo menor. Y esto me sirve bastante porque tienen que acordarse de esto que está aquí, que se llama el triángulo suboccipital o de Tilaus. ¿De acuerdo? El triángulo occipital o de Tilaus. El triángulo suboccipital o de Tilaus tenemos a quién? A este recto. ¿Quién es este recto? El recto mayor. Tenemos al oblicuo. ¿Qué oblicuo es este? Oblicuo menor. Y tenemos a quién? Al oblicuo mayor. Tenemos al triángulo de Tilaus. Ese es a nivel de... Tenemos a quién? A nivel de C1, esta es la arteria vertebral C1. Encontramos esta arteria que está aquí. ¿Quién sería? Adivinen quién es. La arteria vertebral. La arteria vertebral. ¿De acuerdo? La arteria vertebral. Y por debajo de ese triángulo de Tilaus encontramos este nervio que emerge. ¿Cómo se llama este nervio que emerge? Es nervio de Arnold. ¿Ya? El nervio de Arnold. ¿Ya? El nervio de Arnold, o el nervio occipital mayor. ¿Te acuerdas del occipital menor? ¿El occipital menor de dónde viene? De la peseta anatómico del plexo cervical superficial. Ahí está. Aquí encontramos al nervio de Arnold o occipital mayor. ¿De acuerdo? Ahí está. Recto posterior mayor, oblicuo mayor y el oblicuo menor formarían el triángulo suboccipital o de Tilaus. Tilaus es el nombre antiguo, pero está en el Espinosa Arana, en mis libros de acá de mi universidad, también le llaman así, Tilaus. ¿Ya? ¿Cuál es el contenido? La arteria vertebral, ¿ya? Ramo posterior de C1, ¿ya? Y el largo posterior del atlas, obviamente, ¿no? Y por debajo de ese triángulo pasa el nervio de Arnold. Ya está. Acá tenemos la disección del cuello nuevamente. Y para terminar, vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué músculo es este? Este que está acá. ¿Es qué es? Mira, lo he sacado, o sea, es decir, está así. ¿Ya? ¿Qué es? Ya lo escuché por ahí. Es L-com. Muy bien, L-com. ¿Ya? L-com. Solamente que lo he sacado, por así decirlo. ¿Ya? ¿Y este nervio que está acá? ¿Qué sería? ¿Qué vale com? Este que está aquí, ¿cuál es? El espinal, el 11, el accesorio. Ese es el nervio accesorio, ¿ves? Todo se puede disecar en realidad, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién es este de aquí? Esta, mira acá, cómo baja. ¿Quién sería? Habla. ¿Quién es? A ver, ¿qué sería acá? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué glándula está acá? Ahí está, es la tiroidea superior. Muy bien, es la arteria tiroidea superior. ¿De acuerdo? Porque acá está la tiroides, pues obviamente. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Y la tiroidea inferior no está? Es esta que está aquí, mira.
¿Ves? Esa es la tiroidea inferior. Ahora vamos a ver si he puesto más fotos. No. Ya, esa es la tiroidea inferior. ¿De acuerdo? Mira, yo te dije, ¿te acuerdas esto? Que la tiroidea inferior hace vertical y después se hace horizontal. Ya, esa es acá. Se hace vertical, mira, y después se hace horizontal. Y mira, la cadena simpática, esta es la cadena simpática. ¿De acuerdo? Que está acá su ganglio cervical medio. ¿De acuerdo? Su ganglio cervical medio hasta el nivel de ¿quién? ¿De acuerdo? La cadena simpática tiene 3 ganglios, ¿te acuerdas? Superior, medio e inferior. ¿Ya? Ganglio cervical medio, ganglio superior, o también llamado fusiforme. ¿De acuerdo? El ganglio cervical con ese, pues, ahí. Ganglio cervical medio, ¿verdad? Ah, no, el ganglio cervical, que es superior, pues. ¿Ya? Ganglio cervical superior. O sea, ganglio cervical medio. ¿Está a nivel de qué? Acuérdate. C6. Después, ¿qué sigue? Ganglio cervical inferior, o también llamado qué mal escribo yo. Ya está. O también llamado estrellado. Acuérdate, estrellado. ¿Ya? Recuerda, porque estoy en el examen, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso lo voy a poner en el examen. ¿Ya? Ya está. Entonces así. Y mira, que a nivel de C6 yo te dije que tenemos acá la cadena simpática y hay filetes nerviosos que están rodeando la tiroidea inferior, formando una asa. ¿Cómo se llama esa asa? Muy bien, formando una asa. ¿Cómo se llama esa asa? Asa de... Tiene su epónimo, ¿no? La asa de Drovnik. Ya, que dijimos en la introducción de la clase. La asa de Drovnik. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, la asa de Drovnik. Ya está. Muy bien. Listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Está divertido. Cuello sí es lo más fácil del mundo. No hay nada que preocuparse. Solamente hay que aprenderse los nombres nada más. Los suprayoideos, ver de dónde van. Los infrayoideos también, ver de dónde van. Lo único difícil son la memoria nada más, un poco la memoria. ¿De acuerdo? Y en nuca aprende el tecor nada más. ¿De acuerdo? Listo. Eso sería todo por el momento. Si tienen alguna duda, con gusto les puedo ayudar. ¿De acuerdo? ¿Ninguna duda? Listo. ¿Ya está? Sí, gracias. Ya está.